Introducción al estudio de la física. La física es la ciencia que estudia el cosmos, es decir, el todo desde un punto de vista científico. Aunque aparentemente la física trata de buscar una matematización de la realidad observable, ¿qué ocurre? Es decir, que la matemática es el único idioma o es el idioma en el que se puede decir con mayor precisión lo que trata de decir la física. Desde un punto de vista aplicado, el campo de la física es mucho más amplio, ya que se utiliza, por ejemplo, la aparición de propiedades emergentes. Eso quiere decir que es la ciencia que también se puede aplicar en otras ciencias, como puede ser sociología o biología. Esto hace que la física y sus métodos puedan aplicarse en otros campos de la ciencia, para cualquier tipo de investigación científica. La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido en el desarrollo y bienestar del hombre. Gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar la explicación a diferentes fenómenos naturales, como puede ser la lluvia, como puede ser un temblor, un maremoto, diferentes fenómenos naturales que pasan cotidianamente en nuestro entorno o en nuestro mundo. Prácticamente gracias a la física ha sido posible estudiarlos. Magnitud física y unidades de medida. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de un determinado magnitud física, definida, adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresar un múltiplo de la unidad de medida. Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de composición de otras unidades definidas previamente. Las primeras unidades se conocen como unidades básicas, mientras que la segunda se conoce como unidades derivadas. Yo les voy a hablar de la medición de magnitudes con métodos directos e indirectos. La medida o medición, diremos que es directa, cuando disponemos de un instrumento de medida que lo obtiene comparando la variable a medir con una de la misma naturaleza física. Así, si deseamos medir la longitud de un objeto, se puede usar un calibrador o vernier, o pata de rey, como muchos le dicen también. Obsérvese que se compara la longitud de un objeto con la longitud del patrón marcado en el calibrador, haciéndose la comparación distancia a distancia. Bueno, también se da el caso con la medición de la frecuencia de un ventilador, con un estroboscopio. La medición es frecuencia del ventilador, o sea, el número de vueltas por tiempo, frente a la frecuencia del estroboscopio, que es el número de estrellas por tiempo. ¿Sí? No siempre es posible realizar una medida directa, porque existen variables que no se pueden medir por comparación directa, es decir, con patrones de la misma naturaleza, o porque el valor a medir es muy grande o tal vez muy pequeño, y depende de obstáculos de otra naturaleza, etc. Medición directa es aquella que, utilizando la medición de una variable, podemos calcular otra distancia por la que estamos interesados. Por ejemplo, se quiere medir la temperatura de un litro de agua, pero no existe un medidor de comparación directa para ello. Así que se usa un termopar, la cual, al ingresar los alambres de metal al agua, se dilatan, y dicha dilatación se convierte en una frecuencia de voltaje gracias a un transductor, que es función de la diferencia de la temperatura. En síntesis, un instrumento de medición indirecta mide los efectos de la variable a medir en otra distancia física, cuyo cambio es análogo de alguna manera. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre los vectores. Bueno, principalmente te voy a decir qué es un vector. Un vector es todo segmento de recta dirigido sobre el espacio. Cada vector posee ciertas características. Bueno, te voy a hablar sobre sus características a continuación. Principalmente es el origen. El origen, también denominado punto de aplicación, es el punto exacto sobre el cual actúa el vector. Bueno, módulo es la longitud o tamaño del vector.
Para saber cuál es el módulo, debemos medir desde su origen hasta el extremo. Dirección. Viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Sentido. Se indica mediante una flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Hay que tener muy en cuenta el sistema de referencia de los vectores, que estará formado por un origen y 3 ejes perpendiculares. Permite fijar desde un punto cualquiera con exactitud. Vectores iguales. 2 vectores son iguales cuando tienen el mismo origen y la misma dirección. Vector libre. Queda caracterizado por su módulo, dirección y sentido. Es independiente del lugar donde se encuentra. Vectores unitarios y componentes de un vector. Cualquier vector puede ser considerado como suma de 3 vectores, cada uno de ellos en la dirección de los ejes coordenados. Suma de vectores. Podemos hacerla de 2 maneras, gráfica y analíticamente. También tenemos que tener muy en claro que 2 vectores hacia la misma dirección se suman y vectores en ejes contrarios se restan.